Entre el 28 y el 29 de junio de 2010 tuvo lugar un terrible acontecimiento que sacaría a la luz una historia de maltrato y abuso constantes, tan constantes y tan perversos que pusieron fin a la vida de una joven mujer. Un caso sumamente turbio que movilizaría a cientos de personas, que indignaría a miles y que se convertiría en un grito unánime por justicia en México. Yo me imaginaba lo que ella vivía estando sola con él. Era un trato terrible. Y a las 12:30 del 28 de junio fue el último día que yo la vi con vida. Esta es parte de la historia de un caso que algunos quisieron cerrar apresuradamente y olvidar para siempre. Esta es parte de la historia de Mariana Lima Buendía. Para adentrarnos en esta historia, vayamos a la ciudad de Chimalhuacán, en el Estado de México, al martes 29 de junio de 2010. Ese día, por la madrugada, el señor Julio César Hernández Ballinas, quien era policía ministerial, llegó al domicilio en el que vivía junto a su esposa, Mariana Lima Buendía, una mujer de 29 años de edad, ama de casa y pasante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con la versión del esposo de Mariana, al llegar a la casa tocó en varias ocasiones sin recibir una respuesta, por lo cual optó por entrar a través de una ventana. Según su declaración, una vez que entró, subió a la habitación matrimonial y encontró a Mariana suspendida de una armella. La bajó, la recostó en la cama y le dio masajes para reanimarla. Sin embargo, Mariana ya había perdido la vida. Esa fue su versión. En el expediente del caso quedó asentado que las primeras llamadas realizadas por Julio César luego del presunto hallazgo fueron a la ciudad de Toluca. No así, estas llamadas nunca fueron investigadas. Luego de esto, Julio César Hernández se comunicó con su suegra, la señora Irinea Buendía, a quien le informó que su hija Mariana se había quitado la vida. Tras haber hecho esta llamada, Julio César Hernández se dirigió al Ministerio Público en el que trabajaba. Se sabe que otra de las acciones que realizó fue enviarles a 2 de sus compañeros a través de Bluetooth varias fotografías del cuerpo de su esposa cuando aún se hallaba suspendida. Esos compañeros eran policías investigadores y Julio César Hernández señaló haber compartido con ellos dichas fotografías porque existía la posibilidad de que a ellos les tocara investigar el caso. Esas fotografías fueron integradas al expediente del caso hasta varios meses después de lo sucedido. En su declaración oficial, Julio César Hernández relató que el día anterior a los hechos discutió con Mariana por teléfono y que por esa razón había pasado la noche con su expareja, llegando a su domicilio por la madrugada y siendo ese el momento en que encontró el cuerpo de su esposa. Hernández señaló, además, haber encontrado una nota subida sobre la cama. En otra de sus declaraciones oficiales quedó asentado que no deseaba que el caso fuera investigado como un homicidio, pues Mariana se había quitado la vida. Luego de que Julio César Hernández rindiera su declaración, un equipo de policías ministeriales se dirigió al domicilio de la pareja. En esos momentos ya se encontraban en el lugar los padres, la hermana y el cuñado de Mariana, a quienes les pidieron que salieran de la habitación matrimonial, es decir, de la escena del hallazgo y presumible escena de los hechos. Es importante decir que en los documentos oficiales no se registraron los nombres de los agentes que intervinieron en el levantamiento del cuerpo, ni de los peritos que analizaron la escena. No así, en fotografías que se tomaron en el lugar, se puede observar que Julio César Hernández formaba parte del equipo que protegía y analizaba la escena. Otros puntos de relevancia que se han señalado son que la escena no fue acordonada. Las pruebas no fueron embaladas, ni siquiera las que podrían jugar un papel de gran importancia en la investigación, como el cordón usado presuntamente por Mariana para suspenderse y su teléfono celular, que estaba sobre la cama.
Ese día se realizaron 2 peritajes sobre la altura a la que se encontraba la armella de la que supuestamente Mariana se habría suspendido. Ambos peritajes arrojaron resultados con una diferencia considerable, algo que llama la atención. Como parte de estas irregularidades se encuentra también el hecho de que en todos los peritajes realizados se estableció que la muerte de Mariana tuvo lugar en la cama y no en el sitio en el que fue encontrada inicialmente. A esto se suma que en los peritajes iniciales no se registró que el cuerpo fue movido por Julio César Hernández. Un perito que declaró posteriormente aseveró que cuando ellos llegaron al lugar, la escena ya estaba contaminada. El cuerpo de Mariana Lima fue trasladado al servicio médico forense correspondiente, en donde se le practicó una autopsia en la cual no se realizó un estudio específico para determinar si Mariana fue víctima de violencia sexual. Como causa de su muerte se determinó asfixia. De acuerdo con declaraciones de la señora Irinea Buendía, madre de Mariana, su hija la visitó el día anterior a su muerte. Ese lunes 28 de junio, ambas sostuvieron una conversación en la que Mariana le confesó que dejaría a su esposo y acordaron que al día siguiente se encontrarían luego de que Mariana se fuera de la casa que compartía con él. Pero nada de esto ocurrió. Ella simplemente no podía creerlo. Había algo más detrás de lo sucedido. Su hija no pudo haberlo hecho. Desde el principio, la señora Irinea sostuvo que Hernández asesinó a su hija. Mariana se casó 18 meses antes de lo sucedido. Por declaraciones de su madre, su hermana y su mejor amiga, se sabe que Julio César Hernández Ballinas la violentaba física, psicológica, sexual y económicamente. Ella llegó a contarles que su esposo la amenazaba con quitarle la vida con un bat e incluso le decía que luego la arrojaría a una cisterna, como lo había hecho ya con otras mujeres. Mariana les contó también que él le decía que no sabía cocinar, la llamaba gorda de forma despectiva, la obligó a dejar de trabajar, la acusó de robarle dinero y abusó sexualmente de ella en repetidas ocasiones. Con base en declaraciones de personas cercanas a Mariana, se presume que ella se cortó el cabello para así evitar que él la tomara fácilmente y la atacara. Pese a que se informó de los abusos de los que Mariana era víctima e incluso su madre presentó una denuncia por homicidio bajo el argumento de la violencia doméstica, el Ministerio Público optó por tomar una única línea de investigación en el caso, que fue la del supuesto suicidio. El 9 de septiembre de 2011, la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Agencia del Ministerio Público en Tlalnepantla, Estado de México, concluyó que Mariana Lima Buendía se había quitado la vida y decidió no ejercer acción penal alguna. Ante la conclusión de las autoridades, en noviembre de 2011, Irinea Buendía, apoyada por el Observatorio Nacional contra el Feminicidio, interpuso un recurso de revisión para la determinación tomada en el caso de su hija ante la Procuraduría General del Estado. Luego de una larga espera que superó el plazo legal, en mayo de 2012 la Procuraduría revocó la determinación del no ejercicio de acción penal en el caso de Mariana Lima y se decidió reabrir la investigación. Sin embargo, las respuestas necesarias seguían sin llegar. Después de diversos movimientos legales, omisiones, trabas y varios obstáculos en el camino que no detuvieron a la familia de Mariana, principalmente a su madre, en septiembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso. En marzo de 2015, la Suprema Corte dictaminó que el caso de Mariana Lima fuera reabierto y se investigara como un feminicidio, no como un suicidio. Dentro de las observaciones realizadas por el máximo tribunal están los siguientes puntos. Se destacó que todo homicidio contra una mujer debe ser investigado con visión de género, es decir, como un posible feminicidio. Y en ese sentido, se apunta que la muerte de Mariana Lima, por sus características, debió ser investigada así, por su sexo, femenino, por su aparente forma de muerte, asfixia, por el lugar en el que se encontró su cuerpo, su casa, y por la persona que supuestamente hizo el hallazgo, su esposo.
Sumado a todo lo anterior, se hizo mención de las imputaciones existentes sobre una supuesta relación violenta en la que Mariana era víctima frente a su pareja. Se determinó que no hubo una correcta protección de la escena del crimen para determinar la forma en que Mariana Lima fue encontrada, así como para preservar las evidencias que habrían sido útiles para esclarecer su muerte. Se enfatizó el hecho de que no se sabía qué peritos estuvieron presentes en la escena, que se omitieron diligencias básicas y se incurrió en graves irregularidades, como haber permitido que una persona respecto de quien se debió abrir una línea de investigación, ya que él mismo dijo haber encontrado y movido el cuerpo de su esposa, estuviera presente y manipulara elementos de la escena del crimen. Asimismo, se señala que, salvo por algunas fotografías que no contemplan la totalidad de la escena del crimen, no se protegió ni se recabó ninguna prueba física el día de los hechos, ni siquiera los elementos con los que Mariana supuestamente se habría quitado la vida, el cordón y la armella, su teléfono celular, y tampoco se buscó la supuesta nota suicida mencionada por Julio César Hernández. La Corte consideró que esas fallas no se trataron exclusivamente de simples omisiones o negligencias por parte del equipo encargado, sino que podrían responder a acciones deliberadas para no recabar la información mínima necesaria para esclarecer los hechos. En otras palabras, esas fallas se habrían cometido con toda intención. Además de la ausencia de una prueba para determinar si Mariana fue víctima de violencia sexual, en la sentencia de la Corte se menciona también que no se realizó un peritaje en medicina forense para determinar si el cuerpo de Mariana Lima presentaba signos o indicios criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte. Tampoco se llevó a cabo un peritaje en psicología a través del cual se determinara el tipo de personalidad de la víctima, su comportamiento y entorno, con el fin de identificar si Mariana presentaba el síndrome de indefensión aprendida o de la mujer maltratada. Otro punto que resalta es el que en los dictámenes del caso no se aclare cómo, por el peso y la estatura de Mariana, así como por la resistencia del cordón y la altura de la argolla, pudo ser posible un suicidio en esas circunstancias. Tampoco se hace alusión al hecho de que, según las declaraciones de Julio César Hernández, habría encontrado a Mariana sentada sobre un buró. Y empiezo yo a hacer las pruebas, voy y compro el hilo de 5 milímetros de diámetro y empiezo a hacer las pruebas y le puse 30 kilos hasta llegar a 14 kilos y medio. Es lo que aguanta este hilo y se truena. No aguanta más. La Corte concluyó que todas estas situaciones irregulares y muchas otras mencionadas en la sentencia los llevaron a considerar que se tuvo la intención de ocultar la verdad de los hechos en el caso de Mariana Lima. Como parte de la reapertura del caso, el cuerpo de Mariana Lima fue exhumado. En 3 uñas de su mano derecha se encontró material genético que no le pertenecía. Cabe decir que, según lo declarado por la madre de Mariana, Julio César Hernández presentaba marcas de rasguños en uno de sus brazos el día del supuesto hallazgo. Además de que se lograra reabrir el caso de Mariana con la sentencia de la Suprema Corte, la importancia de dicha sentencia radica también en que en esta se establecen lineamientos para que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas como feminicidio, lo cual sentó un precedente histórico en la aplicación de la ley en México. Luego de que la sentencia de la Suprema Corte fuera emitida, la investigación del caso fue reabierta y Julio César Hernández Ballinas, esposo de Mariana Lima, fue encontrado culpable de su feminicidio, provocado mediante asfixia mecánica por estrangulación. El 23 de junio de 2016, finalmente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Hernández se declaró inocente. Tras su detención, la familia de Mariana sufrió amenazas y agresiones, al grado de tener que cambiar de domicilio e ingresar a un programa gubernamental de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Por fin, después de un largo proceso, habiendo pasado casi 13 años desde el feminicidio de Mariana Lima,
El 13 de marzo de 2023, el Poder Judicial del Estado de México dio a conocer la sentencia de Julio César Hernández Ballinas, quien fue condenado a 70 años de prisión, la pena máxima para el delito imputado. La doctora en Derecho Carla Quintana, quien conoció el caso de cerca cuando este llegó a la Suprema Corte, ha enfatizado el papel fundamental que fungió Irinea Buendía en la lucha por justicia para su hija Mariana. En sus palabras, desde el principio del caso estuvo siempre Irinea, señalando que su hija había sido asesinada por su esposo. En cada marcha, en cada movilización, en cada posicionamiento, ella siempre sostuvo: mi hija no se suicidó. Irinea inclusive se preparó y estudió temas jurídicos para comprender el complejo y enredado sistema judicial en el que se hallaba inmerso el caso de su hija. Un sistema en el cual, si no fuera por su perseverancia y resiliencia, el caso pudo quedar archivado y olvidado. En ese doloroso camino que comenzó desde que le arrebataron a Mariana, Irinea perdió también a su esposo Lauro Lima, quien fue su compañero de lucha y quien murió en el año 2018. Irinea ha declarado que todo el dolor guardado por la muerte de Mariana terminó por enfermar a su esposo hasta llevarlo a la muerte. Al día de hoy, la señora Irinea y el caso de su hija Mariana se han convertido en un símbolo de la lucha por la justicia en México. El caso de Mariana Lima impactó y conmocionó a miles o quizá millones de personas. Mariana tenía 29 años y planeaba convertirse en abogada, hasta que le arrebataron la vida, le truncaron los sueños, los proyectos y las esperanzas. Y quien lo hizo fue el hombre con quien ella compartía su vida, el hombre al que alguna vez le entregó su amor y su confianza. Cierro este video con las palabras de la señora Irinea Buendía: el hombre que pega la primera vez nunca deja de pegar.